Fuerza de Vida en YouTube y que nos visita por las redes sociales. Bienvenido sea a esta pues ya casi culminación. Yo creo que si no culminamos hoy, la otra semana estaremos ya culminando con el estudio de la escatología bíblica. Pues ya estamos ya por Apocalipsis 20, que es el que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los 1000 años. Esto ya es donde estaríamos entrando. Una serie bastante interesante que logramos prácticamente tomar todo el libro de Apocalipsis para poder entender y comprender mejor los sucesos en una línea de tiempo lo mejor posible con la ayuda del Señor, lo por venir, lo que está por ocurrir, lo cercano, y tener un poco más de entendimiento sobre sobre todo el lenguaje simbólico, el aspecto alegórico, lo literal, esto de las bestias, los dragones y todas estas cosas que parecen que cuesta un poco entenderlo si no se tienen ciertos elementos a la mano para poder comprender el mensaje que allí está representado. Ha sido una enorme bendición, de verdad, y está a disposición en el canal para que usted lo pueda chequear. Y bueno, cualquier observación, cualquier comentario, duda, usted nos lo puede dejar escrito por allí por los canales que tenemos y nosotros gustosamente la atenderemos. Así que bueno, vamos a orar para comenzar el día de hoy y le vamos a pedir al pastor Carlos entonces que ore para que el Señor nos asista en este estudio bíblico. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que nos permites una vez más reunirnos en tu nombre, alrededor de tu mesa, Señor, para venir a escudriñar tu santa palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo. Abre nuestros oídos y enséñanos a escuchar. Abre nuestros ojos para ver a Cristo manifestado en tus escrituras. Así es. Guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, y trae iluminación a nuestro entendimiento para poder comprender esta belleza de la profundidad de escudriñar tu palabra, Señor. Usa a tu hijo el pastor Jerry, Señor, con poder y autoridad sobre esta enseñanza, y te pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con Apocalipsis 20. La semana pasada fue bastante interesante lo que vimos con la venida del jinete blanco del Señor Jesucristo con sus ángeles poderosos, cómo va a destruir con la autoridad de su palabra al ejército que va a venir contra el pueblo de Israel. Vimos cómo podemos entender y comprender el mensaje de Gog y Magog, que voy a hacer una observación también acá en Apocalipsis 20, porque ocurre algo que puede generar un poquito de confusión, pero gracias al Señor, porque con la ayuda del Espíritu Santo vamos a traer luz sobre estos pasajes. Así que leemos del versículo 1 de Apocalipsis 20. Bien, vamos a leer dos versiones. Yo leo la versión Reina Valera 1960, el pastor Irving lee la versión Nueva Traducción Viviente o NTV. Leo la Reina Valera. Apocalipsis 20, subtítulo Los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que pasen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pausa. Quiero recordarles, para los que vienen siguiendo esta serie, que esto creo que está grabada, una de las que está grabada, que la iglesia tiene 4 posturas escatológicas. Sí está grabada. Pueden chequear en el canal de YouTube, ahí va a encontrar las diferentes posturas. Estas posturas también evidentemente tienen un punto de vista sobre el tema de los 1000 años. ¿Okay? Unos sectores dicen que son literales, o sea que son 1000 años literales, otros dicen que son simbólicos, alegóricos, indicando que es un tiempo prolongado que va a estar presente el reinado de los 1000 años. ¿Okay? Nosotros acá en esta casa consideramos que los 1000 años son literales, que si Dios nos dejó establecido un tiempo en la escritura, pues podemos asumirlo de esa manera. ¿Okay? Entonces la postura que acá estamos mirando y que comprendemos es que realmente es un periodo de 1000 años. O sea, sí es cierto que hay momentos donde hay pasajes donde pueden tomarse de forma alegórica o simbólica, porque que es lo que más genera la duda con este pasaje y donde la iglesia en general no se ha podido poner 100% de acuerdo, y por eso hay ciertas posturas distintas. Es porque el mismo apóstol Pedro dijo que para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces
Entonces, yo lo que puedo entender allí es que estos 1000 años para Dios son como un día, porque Él no está sujeto al tiempo, sino que todo está sujeto a Él, porque hasta el tiempo lo creó Él. Entonces, esa palabra del apóstol Pedro vista, aplicada a los 1000 años, realmente lo que podemos decir es que delante del Padre, delante del trono majestuoso del único Dios soberano, estos 1000 años van a ser como que si fuese un día. Porque para Él es eso, a Él no le afecta, o sea, la percepción del tiempo no la sufre como la sufrimos nosotros los seres humanos. Así es. Usted tiene una edad, yo tengo una edad, y a lo largo de ese tiempo que pasa, nuestro cuerpo es donde más se nota la edad, porque lo vemos visiblemente, lo sentimos y lo percibimos. En nuestro tiempo cronos. Exactamente, entonces para Dios el tiempo crono es simplemente un día, eso es todo. Pero si aquí no lo dejó puesto de esta forma, pues vamos, desde este punto de vista, lo vamos a asumir como que son los 1000 años acá. Nos vemos que entonces, que vemos a Satanás representado como la serpiente antigua, como el dragón, que es encadenado, y un ángel, no se nos es dicho quién es ese ángel, ¿ok? Que tiene la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano para atar a Satanás. Es decir, este ángel se le confirió o se le va a conferir una autoridad especial para que pueda atar a Satanás. Es decir, lo pueda dejar inoperativo, lo pueda encarcelar, póngale la alegoría que usted quiera, y eso lo va a poder hacer simplemente porque va a estar autorizado por Dios mismo para hacer esto. Porque recordemos que Satanás no es cualquier tipo de ángel, es el príncipe de las tinieblas y tiene una autoridad nada pequeña, pero este ángel la va a tener superior a la de Satanás, para que Satanás no se le pueda resistir. Así que vemos entonces que esto va a ocurrir cuando comienza, o para darle inicio a los 1000 años. Nos quedamos en el versículo 4. Bien, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a una pausa allí. De aquí en adelante vamos a tener muchas referencias al Antiguo Testamento sobre profecías anunciadas que van a tener un cumplimiento prácticamente simultáneo. ¿Okay? Así que vamos a estar citando muchos textos de la palabra y vamos a Daniel 7, 9 y 10. Ya este es un pasaje que hemos leído anteriormente en este estudio, así que no es la primera vez que abordamos el libro de Daniel. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7, 9 y 10. Versículo 9 de Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recuerde que los que vieron ese capítulo de este estudio escatológico, que Daniel equivale al Apocalipsis en el Antiguo Testamento. O sea, el libro apocalíptico del Antiguo Testamento es Daniel. Y fíjese que Juan ve desde un punto de vista el mismo suceso una vez más que ve Daniel. Aquí en Juan él relata que ve un anciano sentado que va a juzgar. Y Daniel también nos dice que, lo voy a leer en esta versión: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y al anciano, con una mayúscula, se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente, con ruedas en llamas. Espectacular esta descripción. Y un río de fuego brotaba de su presencia. ¡Wow! Si a usted le parece impresionante un volcán cuando la lava cae en erupción, bueno, eso es apenas algo minúsculo con esta descripción que vemos aquí. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. O sea, los ángeles van a tener bastante trabajo en este juicio porque Dios viene a juzgar a la humanidad. Entonces, todos los ángeles van a estar
van a ser los alguaciles en ese tribunal. Así mismo es. Porque van a tener muchísimo trabajo que hacer. Exactamente. ¿Ok? Porque el juez va a abrir sesión en el juzgado, en el tribunal, y va a dictar sentencia. Y va a ver los libros de cada una de las personas Y que van a lo ser. interesante, exacto, el pastor Carlos ya me dio el pie, dice, entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. ¿Cuáles libros, pastor? Pues uno de los libros que le puedo dar a entender y a conocer es los libros donde están registrados entonces todas las cosas que la humanidad ha hecho, que cada individuo ha hecho. ¿Por qué? Porque regresamos a Apocalipsis. Vamos entonces por el versículo 5. Ajá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Vamos a hacer una pausa aquí un momento. Bien, termina el juicio y prácticamente empieza, o continúa, mejor dicho, porque ya empezó, los 1000 años. Es interesante que el periodo de los 1000 años abarca el proceso donde Dios juzga, donde el tribunal celestial es abierto y los libros son abiertos, los libros de las obras, de las acciones, de las palabras, de todo está registrado. Ahí no hay excusa. Si hoy día en la tierra, con la tecnología que tenemos, usted puede demostrar un hecho punible por medio de un mensaje de WhatsApp, por medio de una nota de voz, por medio de un video, se han hecho cualquier cantidad de denuncias de violación de derechos humanos, de hechos delictivos. Y eso es tomado en cuenta en un tribunal. ¿Cómo usted piensa que el Señor no va a tener algo mejor que la tecnología humana para captar todo y absolutamente cada detalle de su vida? Si nosotros por medio de la tecnología hoy día lo podemos hacer, ¿cuánto más el Señor no lo va a hacer? Entonces no hay nada que no esté registrado en la nube, por decirlo de alguna forma. Amén. ¿Ok? Ahora bien, luego de estos 1000 años, dice que se van a cumplir los 1000 años y Satanás será liberado de su prisión. ¿Por qué va a ser liberado de su prisión? Porque hay un objetivo final que él tiene que cumplir. Hay un último trabajito que él tiene que realizar. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Y usted dirá, ya va. Pastor, pero esto quiere decir entonces que va a salir a engañar a los santos y a los escogidos de Dios que vivieron con él 1000 años. Esa es una pregunta válida. Yo le tengo una respuesta bastante interesante. Si recapitulamos un poco, en los 21 juicios que Dios anuncia en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, usted va a notar algo. Usted se va a dar cuenta que va a morir más de la mitad de la población mundial, pero no toda va a morir. Inclusive, el registro bíblico nos dice, por ejemplo, 1/3 de la población murió a raíz de esta plaga. Otro tercio, cuando ocurrió esto, falleció. Pero en ningún momento del relato apocalíptico nos dice que por medio de todos estos juicios el 100% de la humanidad va a desaparecer. Hablando de los impíos, recuerden que en ese punto hay un punto donde la iglesia está, luego la iglesia es quitada, pero a pesar de que la iglesia es quitada y quedan solamente los impíos, los perversos y los malvados, la Biblia no registra que el 100% va a morir. Un dato interesante. Sí, No lo dice. Entonces, ¿qué podemos asumir acá? Bajo ese mismo testimonio bíblico, que los que van a salir a ser engañados son ese grupo que aún queda que están vivos. No es posible que salgan. ¿Usted cree que después de 1000 años de gloria y de disfrute con el Señor, la gente se va a dejar engañar por Satanás? Imposible. Entonces no podemos asumir entonces que es precisamente que va a salir a engañar a los escogidos. No podemos pensar en eso. Recuerden también que vimos la semana pasada lo que significa Gog y Magog. Es la figura de un líder prominente que va a tener
gran influencia y poder político y militar sobre las naciones, sobre un grupo de naciones que son más que todo de Europa, de Oriente Medio y toda esta zona. Entonces dice, por todos los extremos de la tierra los va a reunir, los va a engañar, y las reunirá todos para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Ok, ahora aquí yo quiero hacer una aclaratoria, porque aquí precisamente la referencia que tenemos es con Ezequiel 38 del 1 al 16, que lo vimos la semana pasada. Usted lo puede buscar en el audio, en el estudio bíblico sobre la batalla de Margedón y todo aquello, y usted va a escuchar que nosotros leímos y explicamos Ezequiel 38, pero entonces usted se puede preguntar, si usted no viene siguiendo, pero entonces esto quiere decir que se va a repetir 2 veces. O sea, no entiendo, pastor, ¿por qué entonces tenemos como referencia esto? Ya usted va a entender. Del 1 al 16. No hace falta que lo lea, pastor. Ok. No, yo voy a hacer unas observaciones acá, y estas son las que tú vas a buscar para leer allí. Ok. Déjame que estoy aquí terminando de encuadrar los comentarios, porque hay que aclarar. Voy a hacer 4 observaciones. En la batalla de Ezequiel 38 y 39, los ejércitos provienen principalmente del norte, lo dice, ¿ok? E involucran solo a unas pocas naciones de la tierra. La batalla de Apocalipsis 20, 7 y 9, que es la que estamos mirando, involucra a todas las naciones, por lo que los ejércitos vendrán de todos los lugares y no solo del norte. Esa es la gran diferencia. Es decir, que en la primera vez que la bestia se levanta contra la nación de Israel, vienen unas cuantas naciones en contra de Israel. Pero en Apocalipsis, que es lo que vimos la semana pasada en Apocalipsis 19, pero en Apocalipsis 20 son todas las naciones. Sí, esa es la primera observación que quiero hacer en este punto. En el contexto de Ezequiel 38 y 39, usted lo puede leer, por eso le decía al pastor Carlos que no hace falta que lo lea, por eso usted tiene el video de la semana pasada, para que usted chequee las notas. Usted se va a dar cuenta que no está nombrado directamente Satanás, o sea, no está figurado. Aparece la figura del anticristo, que es una de las bestias, ¿ok? Que Apocalipsis sí nos dice. Pero en Apocalipsis 27, que es el pasaje que estamos mirando ahorita, el contexto sí pone claramente y lo menciona a Satanás, porque dice que va a ser soltado luego de los 1000 años para engañar a las naciones del mundo que quedan, para que vayan en contra de Israel. Esa es una gran diferencia entre aquella batalla que vimos la semana pasada, que va a ocurrir, que no es cualquier cosa tampoco lo que va a ocurrir, ¿ok? Y esta, que es de una proporción mucho mayor que la anterior. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que la gente no entiende, o sea, la gente no comprende lo que ocurrió. No es posible que la gente no entienda estas cosas, que no lea la historia. Bueno, lastimosamente, el ser humano en su terquedad, en su ceguera, tiende a repetir los mismos errores. El otro punto que quiero aclarar acá, en comparación con Apocalipsis 19 y Ezequiel 38, que lo vimos la semana pasada, y aquí también tenemos la referencia, pero de Ezequiel 39 y en Apocalipsis 20, es que en Ezequiel dice que los muertos serán enterrados por 7 meses. ¿Ok? Y aquí en Apocalipsis, ahora sí podemos leer versículos 8 y 9. Ok, lo leemos. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Un gran ejército. Claro, síguelo leyendo y hace esto en el versículo 15. Ok. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Ajá. Descendió fuego del cielo y los consumió. Vamos al 15. Sí. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, fíjense aquí la diferencia. Dice que viene fuego del cielo y los consume. El juicio, no sabemos porque no es tan específico como lo dice en el anterior capítulo de Apocalipsis, pero el hecho es que Dios va a hacer algo que los va a consumir a todos, los va a acabar. Fíjense la diferencia. Aunque se nos fue dicho la semana pasada que va a haber una mortandad tan grande que va a durar 7 meses enterrando los cadáveres, aquí hay una particularidad, que luego que esto ocurre en Apocalipsis 11:15, que van a ser destruidos inmediatamente. ¿Cómo lo dice el versículo 15 otra vez, pastor?
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese la diferencia. Aquí también hay otra diferencia. Prácticamente el Señor se sienta en el trono blanco e inmediatamente, una vez terminada la guerra o el fin de la guerra, por decirlo de alguna forma, es que son arrojados al sufrimiento eterno. Fíjese las diferencias que vemos en ambas guerras. Por eso le decía que no se confunda. Son dos guerras que van a ocurrir, una mayor que la otra, pero va a tener figuras, naciones y evidentemente la mano de Satanás detrás, solo que en una está bajo la figura del anticristo y en esta, de una manera directa, está él. Entonces, si la batalla sucede en la primera parte de la tribulación, puesto que la tierra de Israel estará ocupada por otros 1000 años, la duración del reino milenial. Entonces, esto es el otro punto que quería acotar. Y el último punto sobre esta batalla, sobre Gog y Magog, es que Dios usa la batalla de Ezequiel 38 y 39 para hacer que Israel vuelva a él. Y ya lo vimos, donde dice que él va a quitar la iniquidad, va a limpiar a su pueblo del pecado y todo aquello. Mientras que en Apocalipsis 20, el pueblo de Israel ya viene siendo fiel a Dios durante 1000 años. En Ezequiel 38 vemos que Dios va a usar esa guerra, va a usar ese momento para venir en un trato tremendo con el pueblo de Israel. En Apocalipsis 20 ya Israel está en su esplendor, ya la nación de Israel, ya el pueblo del Señor no está en iniquidad, no está en pecado, no está en rebelión, porque viene de estar con el Señor 1000 años. Exactamente. Entonces, por eso quería hacer estas anotaciones que son importantes, porque son, obviamente, la presencia del Señor. Entonces, son rasgos puntuales que nos hacen marcar la diferencia entre la guerra antes de y la guerra luego de, y que tiene, por cierto, como protagonista dentro de esas guerras a Gog y Magog. Entonces, no es para que usted se confunda, sino para que usted aclare que son dos guerras distintas, de proporciones distintas, y de esta forma usted se puede dar cuenta, pues, que esto es así. Usted dirá, bueno, pero es que el ser humano no aprende. Sí, el ser humano en su ceguera, en su obstinación, en su dureza de corazón, no aprende, tiende a repetir los sucesos por lo que ya pasó. El mundo no aprendió de haber atacado a Israel una vez y va a volver otra vez incitado por Satanás, engañado, porque por eso va a ser asustado, para venir otra vez en contra de Israel. Pero esta vez en una proporción muchísimo mayor, que dice que son todas las naciones. Y aquí hago una observación entonces puntual, que no va a estar Estados Unidos defendiendo la nación de Israel, va a estar el mismísimo Señor Jesucristo, una vez más, porque en la primera fue por obra divina que se salvó de ese ataque, y en esta vuelve otra vez, de una manera magnífica otra vez, a salvarse, porque el Señor interviene. Entonces, no va a estar, no aparece Estados Unidos ahorita, que es un aliado de Israel, en el plano profético de los sucesos que vienen. Ahora sí podemos continuar con Apocalipsis, en donde nos quedamos en el versículo 9. Ahora vamos al 10. Okay. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese que en la anterior, la semana pasada, vimos que el anticristo es apresado en la primera guerra, junto con el falso profeta. Y aquí se nos dice que ahora es Satanás el que es arrojado, no es encadenado como estaba antes. No, es arrojado sin libre, no importa, igualito de nada le sirve su libertad. Va a ser arrojado en el lago de fuego y azufre, donde está el falso profeta y el anticristo, y va a ser, aquí ya es el punto y final de estos tres seres. Aquí ya pues no le toca sino que sufrir por la eternidad el mismo tormento que le hacían a la humanidad. El tormento por la eternidad. ¿Ok? Fíjese otro dato interesante. En la primera, los peones de Satanás caen, como es el anticristo y el falso profeta, y aquí Satanás ya es el golpe definitivo que va a recibir, o sea, la sentencia ya final que él va a recibir. Fíjese entonces la diferencia en ambas guerras, que hay hasta el final de los sucesos que están detrás, que mueven los hilos, son distintos. Bien, nos quedamos en... Vamos al 11. Al 11. Su título, el juicio ante el gran trono blanco. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Lo acabamos de ver en Daniel. Fíjese que luego después de esta guerra, después de que Satanás es arrojado, fíjese que lo primero que en este orden de sucesos, Dios agarra a Satanás y lo lanza al lago de fuego y azufre donde está el falso profeta y el anticristo. Y luego Dios viene a juzgar a la humanidad. Dice que se abren los libros. Bueno, ya lo expliqué. Los libros donde están escritos toda nuestra vida. Ok, por eso que los ángeles van a tener bastante trabajo. No sé qué tipo de biblioteca existirá en el cielo, qué tipo de software computarizado existirá para tener toda esa información, todo esto ordenadamente. No lo sé, solo Dios lo sabe, pero van a ser abiertos los libros y también el libro de la vida. Es decir, va a haber una correlación de libros. Y ahí no hay error de notaría, ahí no hay error de ningún tipo. Ahí todo es perfecto. Y como lo vimos en Daniel, no sé si estás buscando alguna cita que te llama la atención. No, estaba buscando que en Romanos, capítulo 2, versículo, dice, hablando de los gentiles que van a ser juzgados. En el 15 dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, todo eso va a ser juzgado por su razonamiento y lo que ve en su corazón de cada persona. Romanos 2, 14, 16. Romanos 2, 14, 16. 14 al 16. Es interesante ese pasaje que nos da el apóstol Pablo, porque nos sigue dando el nombramiento donde dice que los secretos de los hombres van a ser también sacados a la luz en ese momento y van a ser juzgados. Incluso por su conciencia. Qué tremendo. Sí, porque recordemos que la conciencia es esa primera ley que le indica al ser humano lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ese sentido de moralidad que la humanidad tiene dada por Dios. Pero aquí lo interesante es que dice que los secretos van a ser revelados, lo más profundo del corazón. Y todo eso está lleno de libros. Y todo eso está anotado, interesante. Entonces vemos que los libros van a ser abiertos. Wow. O sea que tienen trabajo los ángeles. Bastante, por eso que lo vimos en Daniel, donde dice que millares de ángeles le servían. Claro, porque el Señor se sienta a juzgar, pero necesita ahora toda esa información a la mano cuando Él lo pida, de la forma que lo pida, en el momento que lo pida, y cada uno tiene que estar atento a eso. Sorprendente. De toda la creación humana, de acá. Impresionante. Yo nunca me lo he preguntado, a lo mejor usted sí se lo ha preguntado, no lo sé, a lo mejor tampoco se lo ha preguntado, pero yo creo que es un número incalculable la cantidad de seres humanos que han vivido. Tomando en cuenta de aquellas personas que se tienen registro legalmente, porque hay personas que han vivido y que la sociedad no se entera que existen. Es que, un vistazo. Cuando el Señor le dijo a Abraham, ve el cielo, así pues será tu descendencia como la arena del mar. Si puedes contar los granos de arena, pastor, qué cantidad de arena del mar hay en toda la tierra. Y eso no es un vistazo. Realmente toda la población mundial de acá, algo parecido. Impresionante, más de 6.000 años de humanidad, y creo que me quedo corto, han existido y los que faltan por existir, porque recuerde que todavía Cristo no ha venido, así que se siguen sumando a esa lista seres humanos, así que eso va a ser impresionante, esos libros que se van a abrir. Así es. Bien, nos quedamos en el versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, que va correspondiendo a lo que acabamos de leer. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí concluye el capítulo 20 de Apocalipsis. Sí, de esta forma culmina el capítulo 20 dándonos un vistazo tremendo de lo que van a ser el gobierno de esos 1000 años. Luego viene la última rebelión satánica del diablo y de la humanidad engañada por Satanás. Lo vemos aquí. Vemos cuál es el resultado final de esa última rebelión satánica. Vemos cómo él es ya, hasta aquí llegaste, ya no vas a poder hacer más. Es atormentado. Viene el juicio ante el gran trono blanco y se abren todos los libros. Impresionante esto. Y ahora aquí sí pasamos a Apocalipsis 21. Okay. Segunda de Pedro 3:13. Ahora déjame recordar por qué fue que yo lo noté acá. 3:13, vamos a buscarla por acá. A ver por qué fue que yo lo noté acá. Si es por referencia. 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Me adelanté. Esto es en una de las referencias que tenemos a Apocalipsis 21. Ya prácticamente claro, que comienza el nuevo cielo y la nueva tierra. El apóstol Juan diciéndonos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Sí, aquí estoy leyendo que ahora aquí me pasé yo para la Reina Valera 60 también. Y aquí lo interesante que nos dice es que el primer cielo y la primera tierra pasaron, haciendo una referencia clara al planeta Tierra como usted y yo lo conocemos ahorita. Es decir, esto que usted ve, recuerde que está afectado por la maldición de Adán, por el pecado de Adán. Y si a usted le parece fascinante, hermoso, glorioso, que ha sido mal administrado por el hombre, que lo ha dañado y todo, es cierto, es verdad. Pero tiene una belleza superior y esto va a pasar. Así como usted lo ha visto, esto va a ocurrir. Lo interesante de esto es que el texto nos dice, y el mar ya no existía más. Yo me imagino que la razón, esto tiene un sentido, si le buscamos una armonía teológica, es porque se va a necesitar espacio para que mucha gente viva. Porque si dice que el mar no existía más, o sea, no van a haber más playas. No va a estar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí tenemos referencia a Apocalipsis 3:12. Lo podemos, unos capítulos más atrás, vamos a ir anotando acá los versos ahora que vamos a ir nombrando. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Isaías 61, también tenemos otra referencia profética sobre este pasaje. 61 tengo. Eh, 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Va en correspondencia a cómo va a estar presentada la nueva Jerusalén. Sí, aunque vamos a ver una descripción mucho más tremenda de la nueva Jerusalén, hermosísima, espectacular, que cuesta imaginárselo del esplendor que va a tener. Seguimos leyendo Apocalipsis 21. Ok, 21:13. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías 25:8. Tenemos otra referencia. Isaías 25:8. Yo le dije al principio que íbamos a tener muchas referencias proféticas, porque prácticamente en los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis hay una gran cantidad de profecías dichas en el Antiguo Testamento que
que prácticamente tienen su cumplimiento inmediato al cumplirse con estos capítulos de Apocalipsis. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, es una profecía directa que evidentemente no ha tenido un cumplimiento todavía porque todavía hay sufrimiento, todavía hay desdicha, todavía hay... Pero aquí se nos deja en claro saber que esto va a desaparecer en la nueva vida que vamos a tener. Pero no va a haber ya más muerte porque la muerte simplemente fue arrojada al lago de fuego y azufre. Exactamente. Completamente. Entonces, esto es una profecía apocalíptica que encontramos en Isaías, que como le acabo de decir, hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento de una forma impresionante, cuando yo estaba estudiando estos capítulos finales, de cumplimiento profético impresionante de parte del Señor. Es lo hermoso pues, porque es una solamente, es la mente de Dios. Exacto. Y la Biblia es inerrante, todo tiene una sincronía. Como pensamos, pastor, es un edificio. Antiguo Testamento, edificio en obra gris. Nuevo Testamento, edificio acabado en obra final. No se puede dividir, no se puede cambiar. O sea, no se puede decir que son diferentes. Es un solo edificio. Una referencia. Ajá. Entonces, vamos al versículo 5, Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Su título: La Nueva Jerusalén. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Una pausa, pastor. Fíjese ahí lo interesante. Recuerda que vimos, lo pasamos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y dice que uno de los ángeles que tenía las 7 copas del juicio de Dios, de la ira de Dios, se le acercó a Juan. No nos dice cuál, solo dice que era uno de los que vertió una de las copas. Interesante. Y dice: ven y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué? Porque recuerde que la iglesia y los redimidos del pueblo del Señor, de los judíos, son un solo pueblo. Entonces son la novia de Cristo. La iglesia es la novia espiritual, porque esa es la referencia que encontramos. Pero fíjense que aquí se nos habla de una manera directa sobre la figura de esposa de la Nueva Jerusalén. Recuerden que aquí estamos hablando ya en el momento de perfección, de redención completa. Y esto usted lo puede encontrar en el libro de Oseas. Es un libro hermosísimo, es uno de los profetas menores que más me gusta del Antiguo Testamento, porque relata proféticamente la relación de Dios con su pueblo Israel como un esposo con una esposa, como un marido con su mujer, precisamente. Y aquí una vez más ese lenguaje viene a estar, pero en este punto de la relación de Dios para con Israel ya está perfecto. Ya la mujer no es adúltera, no es una cínica, no es una idólatra, sino que está en un estado pleno de satisfacción y deleite con su amado y con su Señor. Entonces dice que le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Vamos a Ezequiel 42. Ezequiel 42. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Fíjense la referencia que encontramos acá también, que es casi similar, casi idéntica, la copia de lo que escribe Juan a lo que escribe el profeta Ezequiel. Una copia casi que exacta. Y dice que este ángel le mostró en esta montaña alta, Juan, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la Santa Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Aquí voy a cambiar la versión, estoy leyendo para seguir contigo la Reina Valera. Dice, el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo. Eso es lo que me gusta de esta versión, que nos habla en la actualidad. Lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros. Según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Fíjese los componentes de las minerales, de las piedras específicas que hasta Juan se le fue permitido entender, comprender y escribir, describir los materiales con los que está hecho la ciudad. Y continúa diciendo en el versículo 21. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Wow, qué referencia y qué descripción, por eso se la quise leer en esta versión, porque usa términos más actuales y wow, de verdad que es impactante la apariencia de esta ciudad. La descripción de la apariencia es mucho más precisa. Impresionante. Mucho más entendible. Castellano más contemporáneo. Hasta cuesta tratar de imaginárselo todo junto. Sería bueno que alguien lograra ilustrarlo en estos programas de edición de video, de programas que tenemos hoy día para buscar una representación de cómo es esta ciudad de espectacular, según esta descripción que nos brinda acá el apóstol Juan. Y dice que mide 2.220 kilómetros de largo, de ancho por largo. Es cuadrada la ciudad, según esta definición. Sí, alguien, pastor, una referencia de esos estudiosos, como tiene varios pisos, dice que de la superficie que tiene, es una superficie tan extensa que cabe toda la humanidad que ha existido en la Tierra. Eso es un científico, ¿no? Tremendo. O sea, buscar la manera de probar la veracidad de la Biblia y dijo perfectamente, cabe toda la humanidad en la Nueva Jerusalén, completamente. El espacio de los varios pisos que tiene la ciudad. Increíble. Tremendo, interesante. Sí. Muy, muy, muy interesante. Versículo 22, pastor, ahora sí puede continuar con su lectura. Lo que pasa es que quería dejar la descripción en esta versión. Sí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Recuerda que hay una pausa. Recuerda que todo lo que hacemos hoy día, desde que Dios dio la ley mosaica, con todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con cada uno de los aspectos y todo, apunta a Cristo. Es un acto simbólico, alegórico, en lo que es el culto, de lo que es realmente lo que está detrás, los principios, las bases, todo. Y aquí lo interesante que nos dice es que esta ciudad no tiene templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo mismo. O sea, el objeto de devoción, el sitio de reunión, lo que nos llama a adorar, que es lo que para nosotros es una iglesia hoy día, un templo, es Dios mismo, es Cristo mismo. Y eso es lo que Dios quiere hoy día. Por eso que la iglesia hoy día no debe de depender de una estructura física. La iglesia hoy día somos usted y yo, que adoramos al único Dios verdadero con nuestro estilo de vida, con nuestro ser. Entonces, cuando aquí obviamente un nivel de devoción y de adoración perfecto y puro, en la que precisamente nos den claro la razón del por qué no hay templo. ¿Para qué tú quieres un templo si estás ya directamente con el Señor mismo y con el Padre? Así es. No necesitas un templo. Y mira lo que viene en el versículo 23, que es una de las cosas que yo personalmente más admiro, porque en la eterna
nosotros vamos a estar contemplando esto. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Es decir, nosotros allá en casa vamos a estar constantemente al frente del resplandor de su gloria. Es decir, va a ser algo impresionante. Yo más o menos me puedo imaginar, yo personalmente, estar ahí en el resplandor de su gloria, que constantemente voy a estar ahí. Para mí es algo maravilloso, es algo que me llena mucho gozo. Recuerden que cuando viene Noé, el tema del diluvio, dice la escritura que Dios establece el pacto de no destruir más nunca a la nación, a la humanidad por agua, a pesar de la maldad de la humanidad. Dice que establece la señal en los cielos, que es su arco, pero también deja enfáticamente allí establecido que Él establece los días y las noches, el frío, el calor, el verano y todo lo que son los aspectos climáticos. Y aquí nos dice que no va a haber ni sol ni luna, haciendo una mención entonces a que no va a ser tampoco necesario los cambios climáticos, ya no va a ser necesario las temporadas del tiempo, valga la redundancia, porque son similares las palabras que estoy usando. ¿Por qué entonces quiere decir esto? Que este cuerpo que usted y yo tenemos, porque va a estar glorificado este cuerpo, no es igual como usted y yo lo tenemos, ya no va a necesitar dormir de noche. Así es. Va a ser un cuerpo perfecto. Así es, va a estar glorificado. Está glorificado. Y entonces vamos a estar en una posición bastante hermosa en la presencia del Señor. Y fíjese lo que dice aquí el versículo 24: las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Y usted dirá, pero pastor, ¿pero para qué va a haber reyes en ese momento? ¿Para qué las naciones del mundo van a tener reyes si está gobernando el mismísimo Jesucristo en la ciudad de Jerusalén? Bueno, porque es que esto nos habla entonces de que aunque somos un solo pueblo en Cristo, somos su pueblo, pero esto no quiere decir entonces que la raza que Él mismo creó, que Él mismo permitió, tenga que dejar de existir. O sea, esto podemos decirlo entonces que usted, aunque va a tener un cuerpo glorificado como hijo de Dios, va a ser evidente ver a un hermano asiático, salvo, perfecto, pero es asiático. O sea, no me explique, porque estoy tratando yo más bien de explicarle esto, ¿no? Y tengo igual muchas dudas, muchas preguntas, igual que usted, al respecto, pero el hecho es que si el Señor nos dice que las naciones van a venir y los reyes van a venir, es porque entonces, aunque el Señor Jesucristo gobierne todo, Él va a dejar posiblemente entonces delegados. También lo podemos mirar por sector, por regiones, para que todo fluya de manera ahora perfecta, de una manera espectacular, donde el único gobierno que existe realmente va a ser el de Jesucristo y todos los demás se someten a ese gobierno. Esto se me asemeja un poquito de manera simbólica al gobierno que tuvo Salomón, porque Salomón nos dice la historia que fue el único gobierno el único imperio de la corona en la que Israel realmente tuvo paz con sus enemigos. Pero una de las cosas es porque Salomón subyugó a los enemigos y sus fronteras y sus decisiones políticas y su poder militar llegó mucho más allá. Entonces, por eso Salomón subyugó y gobernó pacíficamente la era de Israel. Fue uno de los gobiernos que mejor tuvo después del de David. Entonces, podemos aquí ver de una manera profética, simbólica, como en la figura de Salomón, el Señor gobierna sobre todas las cosas de manera espectacular, en un estado de paz absoluto, perfecto, de armonía única, donde el centro mismo es Él, hasta a tal punto que no hace falta el sol ni la luna. Impresionante va a ser ese momento. Este momento no, esta etapa de la vida, porque no va a ser un momento, va a ser la eternidad que resta para los que están en el libro de la vida. ¿Nos quedamos en él? Vamos al 25. Okay. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí termina el capítulo 21. Sí, y pasamos al 22 entonces. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor de los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí vamos a ver una referencia, vamos a ver Zacarías. Yo creo que ya vimos Zacarías 14, 11, ¿no? No, Zacarías 14, 11. Zacarías 14, 11. Isaías, vamos a anotar otra que tenemos aquí. Zacarías 14, 11. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aquí vemos entonces ver cómo una mención profética directa sobre este momento que Juan vislumbra en esta visión de lo que va a suceder, de lo que va a ocurrir. Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ahí vemos claramente otro anuncio profético que ahora Juan ve aquí claramente establecido en la visión que está teniendo. Fíjense cómo le comenzamos este estudio donde hay un complemento perfecto entre Apocalipsis con los profetas y demás. ¿Lo leíste hasta el 5? Hasta el 5. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7, 18. Daniel 7, 18. Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Continuamos con Apocalipsis ya. Vamos al versículo 6, subtítulo: La venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitará las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Juan testifica fielmente
sobre estas palabras, sobre lo visto. Y si para nosotros que con la ayuda del Señor y por su gracia bendita hemos comprendido mucho más este mensaje, usted se puede imaginar cómo estaba él, que lo estaba recibiendo en vivo y en directo. En vivo y en directo. De verdad que tuvo que haber sido impactante para su vida, tratar de comprender y de digerir todo lo que se le estaba revelando de una forma única y espectacular. Y dice acá pues que el que añade, o el que cambie o quite las palabras de este libro anunciado acá, es decir, esto es sagrado, esto que ha sido anunciado acá, porque el mismo espíritu de la profecía es Cristo mismo, o sea, es Cristo mismo, porque recuerde cómo comenzó el libro del Apocalipsis, con una revelación gloriosa del Señor Jesús a Juan en Apocalipsis 1, donde se le mostró él y en su mano tenía un candelabro con las estrellas, hablando de manera simbólica de las iglesias, y de ahí en adelante empieza el Señor a dictarle a Juan el mensaje a las iglesias y empieza a tener todas estas revelaciones directas sobre el cielo y todo lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. Entonces esto es Cristo mismo se tomó la iniciativa de venir al apóstol Juan, no le mandó un ángel como le mandó a Daniel cuando oró y después le mandó otro ángel para que lo ayudara al otro para que le diera el mensaje. No, vino Cristo mismo. Los ángeles empiezan a aparecer y todo aquello es luego de que él está en el cielo y se le revela todas estas cosas, es que él empieza a ver y escuchar todo lo que ya hemos visto a lo largo del libro. Pero comienza con Jesucristo mismo y termina con Jesucristo mismo el libro de Apocalipsis. Entonces esto es tremendo, es alentador, es hermoso, es gran motivación para nuestras vidas saber que todo está soberanamente planificado y determinado por el Señor, y esto va a ocurrir. Si usted viene escuchando la serie de un Dios de promesa, pues usted sabe que el libro de Apocalipsis lo pudiésemos tomar como una gran promesa, donde van a ocurrir muchas cosas y donde Dios ha afirmado que indistintamente de la maldad, indistintamente de la incredulidad, de la rebelión, del pecado del ser humano, esto va a ocurrir. Amén, así es. No sé si el pastor quiere hacer algún comentario final. No, bueno, lo importante de todo esto, pastor, es que escudriñar las Escrituras y conocer la escatología bíblica nos alumbra el entendimiento y nos hace libres, nos ayuda a entender y a estar más confiado de que Dios realmente tiene todo planificado, está todo bajo su control, de que no hay nada al azar, que todo encaja perfectamente, una sincronía completa en lo que dice completamente la Biblia. O sea, estos eventos hay que confiar en Dios, definitivamente Dios es bueno y nos tiene guardado, sus promesas son todas así. Esa serie de las promesas que estás comentando, es importante que usted la pueda ver, escúchelas, medítelas y se va a dar cuenta de lo que está comentando el pastor. Realmente estas son promesas de nuestro Padre y Él no miente. Él es un Dios de pacto y Él la va a cumplir toda. Y hemos visto el cumplimiento, nos ha tocado el privilegio de estar en los últimos tiempos. Para mí es un privilegio, porque esta información no la tuvo mucha gente en tiempos pasados. Nosotros tenemos el privilegio de poder analizar o tener mucha información y poder analizarla. Y esta revelación, esta claridad, esta iluminación es un privilegio para nosotros tenerla. Por lo cual este es algo importante que lo podamos revisar y volver a escuchar para interiorizar, para poder vivir con esto. Porque esto es algo que realmente se nos añade como algo valioso para nosotros. Son perlas que estamos recibiendo de parte del Señor. A contar algo interesante, ahí dice, lo que lo leímos al principio del capítulo, que el árbol de la vida crece, quiero leer, fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Es decir, que no es un solo árbol, es un tipo de árbol muy puntual, que evidentemente para nosotros ahorita el árbol de vida es Cristo mismo, porque de él comemos el fruto, él es el árbol. Pero aquí dice, fluía por el centro, a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Es decir, a cada lado del río está el árbol de la vida y da un fruto. Es precisamente ahora es quitada esa prohibición que tuvo Adán cuando peca, y Dios dice, vamos ahora a evitar que él tome y
y eche mano del árbol de la vida y sea eterno. Claro, por eso tuvieron que sacarlo. Y no solo eso, dice el relato de Génesis que puso una espada alrededor del árbol. Impresionante. Porque en aquel momento si había oportunidad de que les tirara el brazo, porque obviamente tenía acceso, pues estaba en la gloria de Dios y podía extender el brazo y tomar el árbol de la vida. Él había ya comido con su esposa del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero si toma el árbol de la vida, Adán no hubiese muerto y el desobediente estuviera vivo todavía junto con su esposa. Es decir, era necesario, imperante, sacarlo del Edén para que lo tomara del árbol de la vida que iba a dar vida eterna. Y aquí dice que retorna la posibilidad de acceder a ese fruto maravilloso. Claro, porque ya los que estamos allí, porque realmente fuimos probados con todas estas cosas, fuimos redimidos por la sangre del Cordero y pasamos por lo que tuvimos que haber pasado para llegar a su presencia. Por lo cual, ese es un beneficio para los que estamos en la eternidad, la vida eterna, el árbol de la vida eterna. Es como que cada vez que haya una necesidad específica, se come una hoja del árbol de la vida. Es decir, es algo, y si tener vida eterna es algo importante, ¿verdad? Es algo, es emocionante, pues realmente es muy llena de virtudes, ver lo bello, lo hermoso, lo que es en sí analizar la palabra, ¿verdad que sí? Génesis comienza el camino de redención con una promesa y Apocalipsis termina con otra promesa del cumplimiento de la promesa de Génesis. ¿Okay? Apocalipsis es el cumplimiento de esa promesa, es la culminación completa de la descendencia de la mujer, haberle extirpado completamente la cabeza a Satanás, tal cual esas palabras del Padre en Génesis se cumplen, y esto que vimos acá en Apocalipsis, ya en este último capítulo, no es más que la culminación al 100% de dichas palabras. Tú le vas a herir el carcañán, le vas a morder el talón, le vas a hacer algo, un poquitico de daño, pero el impacto que él te va a hacer a ti va a ser fulminante, va a acabar contigo completamente. Y aquí lo vemos, cómo se cumple completamente, y la humanidad vuelve entonces al punto de donde no debió haber caído, de donde no debió haber salido. Entonces es hermoso conocer estas cosas. Esto nos alienta a buscar más de nuestro Señor y de nuestro Salvador, y de tener así pues una devoción más clara y sobre todo un entendimiento mejor de todas las cosas y del panorama. No podemos decir que es perfecto, no lo es, pues no es un tema fácil, ya lo he dicho bastante, es un tema donde hay que tener mucha madurez, donde hay que tener mucha tolerancia, porque no ha sido un tema difícil, pero yo le doy la gloria a Dios de que en estos videos pues nos haya permitido tener un poco más de entendimiento y de comprensión sobre este tema. Eso es bastante. Entonces, bueno, con esto culminamos el estudio bíblico sobre lo que es la escatología. Maravilloso. Y bueno, oremos entonces para que el Señor nos bendiga, y con gran expectativa para los próximos estudios que van a venir. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso y nos has permitido, Señor, escudriñar tus escrituras y ver la escatología bíblica y conocer, Señor, en la profundidad de tu conocimiento. Gracias, Señor, por mostrarnos estos secretos guardados que tú tienes preparados para tus hijos. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio de poder analizar, escudriñar, profundizar, sumergirnos hasta lo profundo, Señor, de tu palabra, para entender estos principios eternos, Señor. Nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Bendito Padre, yo te pido que cada persona que vea este video, que pueda revisar toda esta información en el canal y pueda ver todo el estudio completo, se dé cuenta de la importancia del conocimiento de su palabra, Señor. Porque eso nos da un sentido de pertenencia a usted, Padre bueno, que somos sus hijos, que somos herederos, que todas sus promesas son ciertamente sí en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús son amén. Gracias, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú lo lograste en la cruz del Calvario y nos redimiste. Y gracias, amado, precioso, lindo, maravilloso Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Nos bendecimos a todos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga.